En este vídeo voy a hablar de aquellos casos de TOC cuyos actos compulsivos están motivados por cuestiones supersticiosas o bien por lo que se conoce como pensamiento mágico. Entonces mira el vídeo hasta el final porque hoy sí vas a entender por qué las personas con TOC sienten una necesidad tan fuerte de tener que hacer esos actos compulsivos y que muchas veces tan difíciles de comprender resultan para las personas que no tienen TOC. Un pensamiento mágico sería aquel pensamiento en el que la persona llega a una conclusión en base a algo que en realidad no tiene un fundamento real o racional. O en otras palabras, es un pensamiento en el que la persona establece una relación causa-efecto, algo que en realidad no la tiene. Por ejemplo, un ejemplo muy típico de pensamiento mágico en el TOC sería el de creer que pensar en algo puede hacer que ese algo suceda o al menos pueda aumentar las probabilidades de que ese algo suceda. Otro ejemplo sería creer que el hecho de no hacer un acto compulsivo puede hacer que suceda algo malo, siendo eso malo algo que en realidad no tiene absolutamente nada que ver, ninguna relación con el hecho de hacer o no ese acto compulsivo. Entonces, cuando una persona tiene miedo a que algo malo suceda y tiene TOC, es muy fácil desarrollar la necesidad de hacer un acto compulsivo a modo de superstición, es decir, para evitar que ese algo suceda o al menos reducir las probabilidades de que eso suceda. O a veces incluso desarrolla unos actos compulsivos para intentar reducir la angustia y la ansiedad que le producen esos pensamientos intrusivos que le dicen que quizá podría sucederle tal o cual cosa que él percibe como una amenaza. Es decir, las personas con TOC que tienen este tipo de actos compulsivos no hacen esos rituales por capricho ni por extravagancia, sino porque es el único modo que conocen de reducir la ansiedad que les producen los pensamientos intrusivos. Y los actos compulsivos más frecuentes asociados a cuestiones supersticiosas o de pensamiento mágico serían, por ejemplo, los que voy a comentar a continuación. Uno muy típico es al caminar tener que pisar en sitios concretos o tener que evitar pisar sitios concretos. Por ejemplo, al pasar por un paso de cebra, tener que hacerlo pisando solamente las líneas blancas o tener que pasar el paso de cebra pisando solo las zonas grises o no pisar determinados azulejos o un tipo concreto de suelo cuando van por la calle. Otro ejemplo podría ser repetir ciertas actividades o acciones varias veces, que puede ser o bien un número determinado de veces o bien un número indefinido de veces cuyo final del acto compulsivo viene dado por una sensación positiva que tiene la persona respecto a ese acto compulsivo. Es decir, después de haber realizado ese acto compulsivo, hasta el punto de que él sienta que ha realizado de una forma correcta el acto compulsivo. Un ejemplo de este caso sería, pues, por ejemplo, abrir y cerrar una puerta un número determinado de veces, o apagar y cerrar la luz X veces, o comprobar X veces que una clavija está apagada, o pasar varias veces por una puerta para entrar en una habitación o para salir de una habitación. O, por ejemplo, tener que tocar un número de veces determinado el marco de una puerta antes de pasar por esa puerta. En realidad existen cientos de posibles actos compulsivos de este tipo. Yo solo estoy mencionando algunos de los más frecuentes. Otro ejemplo de este tipo de actos compulsivos podría ser moverse de una forma concreta mientras uno realiza una determinada actividad. O, por ejemplo, mirar algo de una forma concreta, como por ejemplo tener que mirar una silla, de modo que la persona con TOC tiene una mirada concreta que le permite dar ese acto compulsivo por realizado correctamente, y hasta que no mira esa silla de ese modo concreto,
en su mente no se queda tranquilo y no puede dar ese acto compulsivo por hecho correctamente. Otro ejemplo de acto compulsivo asociado a pensamientos mágicos o de superstición sería moverse de una forma concreta o mirar a un sitio concreto cuando uno pasa por un sitio determinado de la casa, o cuando va por la calle y pasa por tal sitio. Otro ejemplo podría ser tocar los muebles o tocar el sofá o la cama antes de sentarse o de acostarse en esa silla o en esa cama. O, por ejemplo, tocar algo un número determinado de veces antes de usar ese objeto. O otro ejemplo podría ser colocar los objetos de su habitación o de su mesa de estudio de un modo concreto y con una orientación determinada y específica, de modo que hasta que no está todo en su mesa ubicado del modo que la persona con TOC en su mente considera correcta, sigue recolocando las cosas de su mesa hasta que estén colocadas del modo que ella en su mente considera correcta. A ver, ¿qué más ejemplos podría decir? Pues por ejemplo, tener que seguir una forma concreta y específica, un orden concreto para vestirse. Como por ejemplo, tener que ponerse primero la ropa interior, después la camiseta, después los pantalones, después el jersey, después el cinturón y después los zapatos. Por ejemplo. De forma que si no lo hacen de ese orden determinado, de ese modo concreto, no están tranquilos o sienten ansiedad. Y quien dice tener que vestirse, dice otro tipo de actividades, como por ejemplo tener que ducharse, afeitarse o depilarse o fregar los platos en un orden de secuencias determinado. De modo que la secuencia de actos tiene que ser en un acto, es decir, en un orden concreto que la persona considera correcta o correcto en su mente. La gente que no entiende bien el TOC puede ver esto como acciones estúpidas y sin ningún sentido. Y no entienden por qué las personas con TOC simplemente dejan de hacer eso y ya está. Pero lo que no entienden, lo que la gente que no tiene TOC no entiende o no se da cuenta, es que la persona con TOC no realiza estas acciones por capricho, sino que las realiza porque es el único modo que tiene la persona de liberarse de la ansiedad que siente en ese momento. Y te aseguro que es una ansiedad que en muchos casos alcanza una intensidad muy, pero que muy elevada. Por tanto, de forma general, debes quedarte con la idea de que el sentido de los actos compulsivos es reducir o minimizar la ansiedad que la persona siente cuando hace un determinado acto compulsivo, o bien evitar la ansiedad que la persona sentiría si no hace ese acto compulsivo. Y la persona con este tipo de TOC conecta mentalmente dos cosas que en realidad no tienen ninguna conexión en el mundo real. Como por ejemplo, conectar en su mente el hecho de pasar un paso de cebra pisando solo las líneas blancas al hecho de que le vaya a pasar algo malo si no pasan ese paso de cebra pisando únicamente las líneas blancas. Y tal cosa que tienen miedo de que pase puede ser algo concreto y específico o simplemente algo malo en general, de modo que no saben concretamente qué sería ese algo malo. Y una vez en su mente se ha establecido esa conexión, ya solo tienen esa sensación de alivio cuando han conseguido hacer el acto compulsivo de esa forma que ellos consideran correcta. De modo que las personas con TOC realizan este tipo de actos compulsivos para evitar que suceda tal o cual suceso que consideran que podría suceder si no hiciesen el acto compulsivo. Incluso a veces no solo hacen ese acto compulsivo porque piensen que algo malo les podría pasar a ellos mismos, sino que pueden pensar incluso que algo malo les puede pasar a sus familiares o a tal o cual persona si no hacen ese determinado acto compulsivo. Con lo cual la persona con TOC en este caso se ve con el deber moral de impedir que eso suceda. Y por eso siente en estos casos también una necesidad muy fuerte de hacer el acto compulsivo, porque se atribuye a sí mismo una responsabilidad ética y moral de evitar que le pase algo a esa otra persona. Y en una mayoría de veces en este tipo de actos compulsivos,
pues muchas veces las personas con actos compulsivos entienden que esa relación causa-efecto que se establece en su mente entre no hacer un acto compulsivo y que algo malo les pueda suceder es algo que no es racional, que no es lógico. Pero el problema es que comprender la irracionalidad de esos actos compulsivos normalmente no es suficiente para que se liberen de la necesidad de tener que hacerlos. Porque si no lo hacen, sienten ansiedad a pesar de que ellos entiendan la irracionalidad de esos actos compulsivos y la irracionalidad de los pensamientos que les obligan, entre comillas, a hacer esos actos compulsivos. Y además, en su mente muchas veces establecen que esos actos compulsivos deben realizarse en un modo que su mente considera correcta, para que de ese modo ese acto compulsivo pueda tener el efecto que ese acto compulsivo mentalmente la persona persigue cuando hace ese acto compulsivo. Y en algunos casos lo que sucede es que si cuando la persona hace ese acto compulsivo tiene un pensamiento negativo o una imagen mental intrusiva desagradable, es decir, al mismo tiempo que la persona está haciendo el acto compulsivo, muchas veces la persona tendrá que volver a hacer el acto compulsivo porque en su mente se genera la creencia de que para que el acto compulsivo sea eficaz tienen que hacerlo al mismo tiempo que tienen un pensamiento positivo o al menos al mismo tiempo que mientras hacen ese acto compulsivo no tengan un pensamiento negativo. O en algunos de los casos en los que las personas con TOC hacen un acto compulsivo un número determinado de veces, tendrán que volver a empezar desde cero si en algún momento aparece un pensamiento negativo o una imagen mental desagradable. Y esto se da en algunas personas concretas, no en todas las personas que hacen este tipo de actos compulsivos. Es decir, tú debes entender que cada persona presenta una serie de particularidades en relación a las reglas mentales, digamos, que rigen o controlan sus actos compulsivos o que determinan si esa persona va a considerar un acto compulsivo como considerado hecho correctamente o incorrectamente. Y lo que muchas veces sucede también es que, dado que muchas personas con TOC están ansiosas gran parte del tiempo o están en un estado mental negativo a causa de la ansiedad, pues ahí es muy fácil que aparezca un pensamiento negativo mientras la persona está haciendo un acto compulsivo. Y con ello la persona tenga que volver nuevamente a empezar a hacer ese acto compulsivo, de modo que esto implica que en muchas ocasiones el acto compulsivo termina robando a la persona una enorme cantidad de tiempo de su vida. Porque eso en algunas personas, en algunas ocasiones, implica que hay personas que pueden hacer un acto compulsivo cientos de veces seguidas, hasta que finalmente consiguen dar ese acto compulsivo como hecho correctamente en su mente. Entonces, ya hemos visto que el sentido de los actos compulsivos es liberarse de la ansiedad que la persona siente a causa del pensamiento intrusivo, o bien prevenir la ansiedad que la persona sentiría si no hubiese hecho ese acto compulsivo. El problema es que los actos compulsivos solo proporcionan un alivio de la ansiedad a corto plazo, de una forma momentánea, después de haber hecho el acto compulsivo en cuestión. Pero a medio y a largo plazo, eso no solo mantiene el problema, sino que muchas veces lo empeora. Porque al final los actos compulsivos terminan siendo parte del problema del TOC y afectando de una forma muy negativa a nivel de la calidad de vida de la persona y a su bienestar emocional, porque la persona se vuelve dependiente de tener que hacer ese acto compulsivo para poder calmar su ansiedad y eso hace que la persona tenga que dedicar muchas veces varias horas al día a estar haciendo actos compulsivos que siente que no puede evitar. Y por otro lado, estos actos compulsivos algunas veces producen mucha interferencia en su vida, no solo por el tiempo, sino también por la vergüenza que puede pasar una persona por tener que hacer unos actos compulsivos concretos, como por ejemplo
tener que pasar un paso de cebra pisando solo las líneas blancas, o por ejemplo tener que comprobar muchas veces que las 5 puertas de su coche están correctamente cerradas, por poner solo algunos ejemplos. O el tiempo que debe dedicar esa persona a hacer actos compulsivos cuando son muchos los actos compulsivos que hace una persona a lo largo de todo el día. Porque tú debes entender que hay muchas personas con TOC que hacen incluso decenas de actos compulsivos distintos a lo largo del día. Y un subtipo de este tipo de acto compulsivo que estoy comentando ahora serían aquellos en los que la persona no tiene una respuesta clara a la pregunta de por qué hace ese acto compulsivo. Es decir, no encuentra una consecuencia concreta de lo que le pasaría si no hiciese ese acto compulsivo. Pero recuerda que antes he dicho que muchas personas hacían unos determinados actos compulsivos para evitar que algo malo les pase a ellos o a su familia. Y que ese algo malo puede ser algo concreto y específico que tienen en su mente, una cosa específica y concreta, o otras veces puede ser algo malo sin saber qué sería eso específico o concreto malo que les podría pasar. Entonces, este subgrupo que estoy comentando ahora, en este caso no hay una consecuencia concreta y específica de no hacer ese acto compulsivo. O en otras palabras, no tienen un pensamiento específico que les dice que si no hacen ese acto compulsivo les sucederá tal cosa, sino que lo que hay es una sensación de intranquilidad y de malestar que la persona siente por no haber hecho ese acto compulsivo. Incluso podríamos mencionar otro subgrupo dentro de este grupo de actos compulsivos muy parecido a este que acabo de comentar, que sería aquel en el que la persona siente una urgencia muy grande por hacer el acto compulsivo, pero no sabe por qué tiene esa urgencia. Por tanto, como puedes ver, dentro de un grupo de actos compulsivos pueden existir subtipos concretos de actos compulsivos dentro de ese grupo general de actos compulsivos. Y debes entender que cada persona con TOC presenta un tipo de sintomatología o de actos compulsivos muy concretos y particulares, de modo que muchas veces el TOC de una persona es muy distinto al TOC de otra persona. Y ahora quiero profundizar un poco en el tratamiento de este tipo concreto de actos compulsivos que he comentado en este vídeo. Una de las terapias que más funciona para este tipo de TOC sería una combinación entre terapia cognitivo-conductual con medicación. La psicoterapia cognitivo-conductual debería incluir tanto elementos de o bien difusión cognitiva o bien reestructuración cognitiva junto a terapia de exposición y prevención de respuesta. Sobre la difusión cognitiva ya he hablado en muchos de mis vídeos y si quieres profundizar más te dejo un enlace aquí arriba. Y respecto a la medicación, debes saber que no cura el TOC, pero sí que reduce sus síntomas. Y muchas veces esa reducción de los síntomas es suficiente para que muchas personas se sientan capaces de poder enfrentarse con éxito a la terapia de exposición con prevención de respuesta. La medicación más utilizada normalmente son ansiolíticos y antidepresivos. Pero los antidepresivos no se dan para la depresión, normalmente, hay algunas veces que sí, pero normalmente no se dan para la depresión, sino porque los antidepresivos han demostrado reducir la frecuencia con la que se presentan los pensamientos intrusivos. Entonces, dado que ya he hablado en muchos de mis vídeos sobre la difusión cognitiva, en este vídeo quiero centrarme más en la parte del tratamiento de la terapia de exposición y prevención de respuesta. ¿Cómo hay que hacer la terapia de exposición y prevención de respuesta para este tipo concreto de TOC? Pues bien, lo primero que debes hacer es elaborar una lista con todas las situaciones concretas, es decir, todos los ejemplos específicos que hay en tu caso de situaciones que desencadenan esa ansiedad o que desencadenan la necesidad de hacer actos compulsivos. Y luego asignas a cada elemento de la lista una valoración del 0 al 100 en función
de la intensidad de la ansiedad que esa situación te genera. De modo que las situaciones cercanas al 0 apenas te generan ansiedad y las cercanas al 100 serían las situaciones que te generan muchísima ansiedad. Una vez tú ordenas de mayor a menor esos elementos en función del nivel de ansiedad que te generan, y esas situaciones de la lista ya están ordenadas de más ansiedad a menos ansiedad, ahí comienzas a hacer las exposiciones deliberadas, empezando por las situaciones que están más abajo en la hoja, es decir, las más cercanas al 0. Es decir, comenzarás exponiéndote a las situaciones más fáciles porque son las que menos ansiedad le van a generar a la persona, y a medida que pasan las semanas uno va a ser capaz poco a poco de ir reduciendo la ansiedad que esos pensamientos intrusivos le generan. De modo que a medida que vaya superando algunas de esas situaciones y dejen de generarle ansiedad, poco a poco irá subiendo hacia arriba, haciendo exposiciones a los elementos de la lista que están un poco más arriba. Y a medida que va venciendo la ansiedad de cada uno de esos elementos de la lista, poco a poco va incorporando elementos de la lista que estén un poco más hacia arriba en sus exposiciones. Y es muy importante que la persona se exponga a las situaciones de la lista no solo cuando esas situaciones aparecen en su vida, sino que deben recrear esas situaciones, esas acciones o esos estímulos que desencadenan esa sensación de ansiedad, para poder hacer la terapia de exposición y prevención de respuesta a diario, es decir, de una forma frecuente y no solo cuando esas situaciones de forma casual aparecen en la vida de la persona con TOC. Por eso se llaman exposiciones deliberadas, porque es uno quien genera a propósito esos elementos o esas situaciones que le generan ansiedad, precisamente para de ese modo exponerse a esa ansiedad todos los días y que llegue mucho antes a ese punto de habituación, que será el punto en el cual esa ansiedad ya se reduce a un nivel muy bajo o desaparece. Pero uno debe exponerse a la ansiedad, es decir, sentir físicamente la ansiedad, enfocando la mente en la parte del cuerpo en la cual uno siente esa sensación física de ansiedad, y no hacer el acto compulsivo, sino simplemente mantener la atención en esa parte de tu cuerpo mientras dejas que pase el tiempo y te mantienes enfocado en tu cuerpo, en esa sensación física desagradable. Con lo cual los minutos van a ir pasando y llegará un punto en el cual esa ansiedad se irá reduciendo cada vez más hasta que desaparezca completamente. Entonces, ahí termina la exposición de ese elemento de la lista por ese día hasta el día siguiente. Y el día siguiente vuelves a enfrentarte a esa misma situación hasta que esa situación deje de generarte ansiedad. Y eso lo vas repitiendo todos los días hasta que esa situación ya no te generará ansiedad. Ese estímulo dejará de generarte ansiedad y irás incorporando nuevas situaciones a tus exposiciones, de modo que al cabo de unos meses practicando terapia de exposición y prevención de respuesta vas a ser capaz de exponerte a esas situaciones que están más arriba en la lista, las que están más próximas al fin. De ese modo, después de meses de práctica y de desarrollar la habilidad de enfrentarte a la ansiedad en lugar de huir de ella, vas a ser capaz de exponerte a esas situaciones que están más cercanas al 100, que sería algo impensable para una persona meses atrás, antes de que empezase a practicar terapia de exposición y prevención de respuesta. Si tú quieres profundizar más en la terapia de exposición y prevención de respuesta y en otros enfoques terapéuticos que pueden ayudarte a vencer el TOC y la ansiedad, te recomiendo que, si aún no lo has hecho, te suscribas a mi boletín de correo electrónico. Es totalmente gratis y de ese modo recibirás en tu correo electrónico un nuevo mensaje cada pocos días en los que voy profundizando en el TOC, en su causa, en las cosas que lo empeoran, en las cosas que lo mejoran, en aquellas cosas que te van a ser de ayuda a la hora de vencer el TOC y en cuestiones prácticas del tratamiento. Y en algunos de esos mensajes te enlazo a PDFs en los que explico casos prácticos de curación,
a vídeos de mi canal de YouTube que no son públicos, que solo vas a poder descubrir de este modo, a ejercicios específicos y en definitiva a contenido exclusivo para la gente que se ha suscrito a mi boletín de correo electrónico. Recuerda, es gratis, siempre lo será, y te dejo el enlace debajo de este vídeo en la descripción. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo. Un abrazo.